Y vamos a continuar, mis hermanas, con nuestro estudio. En la vez pasada habíamos quedado en el capítulo número 5, donde nos hablaba lo que una computadora nos puede enseñar. Hoy vamos a hacer parte 2 porque quedaron algunas cositas pendientes. Entonces hoy vamos a terminar. Mis hermanas, ¿qué nos enseñó la computadora? Pueden participar. Ahí les puse en pantalla unas pistas. Pues se puede como borrar, ¿sí? Sí, eso fue las dos principales enseñanzas de que hablamos de lo que una computadora nos puede enseñar. Una, que podemos borrar, en nuestro caso, las ofensas. Y la otra, no guardar registro. Muchas veces decimos que hemos perdonado, pero luego procedemos a hacer una lista de todas las cosas hirientes y horribles que nuestros padres, nuestra pareja, un pariente o alguien cercano nos ha hecho. El perdón es la promesa de no guardar rencor contra aquella persona que nos ha herido. Pensamos, esa persona merece mi odio o mi rechazo. Pero, ¿a dónde albergamos este peligroso y nocivo sentimiento? En nuestro corazón. Allí echará sus raíces, el resentimiento, la amargura, el odio, la venganza. Todo ello en nuestro corazón lo destruirá, lenta, progresiva, pero efectivamente. La falta del perdón es como una bomba autodestructiva que no tendrá compasión de nosotros. Nos hace la vida miserable, triste y nos incapacita para experimentar el amor. Entonces, aunque nuestra mente venga el recuerdo de esa ofensa, lo podemos recordar, pero sin ese rencor, sin nada de esos sentimientos destructivos que afectan nuestra vida, que dañan nuestro corazón y afectan nuestro actuar. ¿Qué harías si alguien te pide guardar un agente altamente tóxico o un arma o pólvora o un artefacto explosivo? ¿Qué harían mis hermanos? Yo no lo guardaría porque me daría miedo que eso se explotara. Hermanita Ampera, yo no lo guardaría porque no me daría miedo que tal cause una tragedia por guardarlo. Claro, porque al ser altamente tóxico o explosivo o cualquier mal manejo, así lo dejemos quieto, pero si no lo dejamos en el lugar adecuado, en la temperatura adecuada, pues puede ocasionar una tragedia. Así es la falta de perdón en nuestro corazón. Es nocivo, es como una bomba que nos va a autodestruir. Ahora, mis hermanas, quiero que participemos con esta pregunta. ¿Cómo identificamos que hay rencor en nuestros corazones? O sea, ya dijimos que eso de borrar las ofensas es, no es que no se nos olvide, o sea, nuestra mente no está capacitada para olvidar. Hay muchas cosas que nosotros recordamos porque tenemos memoria, sino que es más bien no recordarlo con rencor y no albergar en nuestro corazón todas esas raíces, todos esos resentimientos, odio, venganza que pueden dañarnos. Entonces, ¿cómo identificamos que hay rencor en nuestros corazones? ¿Cómo nosotros nos damos cuenta? Pueden abrir los micrófonos, mis hermanas. Hermanita Ampera, pues yo creo que porque nos digamos un ejemplo, el saber que rencor en mi corazón hacia otra persona es porque al momento de ver a esa persona, mi sentimiento, digamos, prácticamente mi sentir cambia, pero no cambia para bien, digamos, para alegrarme ver a esa persona, sino como, o sea, como que me lleno como de ira, como de negativismo, creería yo, no sé si está bien la palabra.
Sí, ¿cierto? A veces lo expresamos, ¿cierto? De pronto hacemos mala cara cuando está su presencia esa persona, o ante solo la mención de su nombre uno mala cara, ¿cierto? O a veces no lo expresamos con nuestra cara o con una acción, pero en nuestro corazón está ya como que, ay, no va a venir esa persona, ay, no, no me parece chévere encontrarme con esa persona. ¿Qué otra forma podemos nosotros sentir o darnos de cuenta que estamos guardando rencor? Cuando no somos felices y digamos que sentimos rencor por esa persona y siempre que pensamos en esa persona nos llenamos como de, digamos, no estamos tranquilos, siempre pensamos en esa persona y como que, ay, ¿qué estará haciendo? O sea, de pronto esa persona está tranquila y ni está pensando en uno y uno sí está pensando en ella y llenándose como de cosas más malas. Sí, nos sentimos mal ante cualquier cosa que nos recuerde a esa persona, ¿no? A esa persona en la cual se siente ese resentimiento. Entonces, todo lo que nos recuerde, como que nos sentimos mal. Eh, cuando también, cuando se habla de manera burlona o degradante de ellos, ¿no? De las personas que nos han ofendido. También otra forma de darnos cuenta es tener pensamientos desagradables sobre ellos. También tener la tendencia a retirarme o a evitar el saludo cuando esa persona está presente. O sea que no siento paz, ¿sí? No siento como ese agrado, ese impulso, esa alegría de ir a saludarlo, sino como que mejor evito, como que evito problemas, a veces decimos. Entonces, no siento esa paz, no siento esa libertad de ir a saludarlo, sino que más bien la evito. Cuando tenemos la oportunidad de hablar de ella, divulgamos sus ofensas. Entonces, esto es muy común, ¿no? A veces, pues, hay ciertas personas que como que tienen el disco rayado. Entonces, nosotros ya sabemos que cuando vamos a hablar a esa persona, siempre nos va a hablar de la ofensa, de lo que pasó con la otra persona. Entonces, como que siempre le está dando círculos a eso y siempre que se va a hablar o a referir a esa persona, pues vuelve y saca y cuenta y vuelve y relata pues todo lo que le ocurrió. Entonces como que no puede parar siempre que tiene que ver un tema o algo con esa persona, pues esa persona sigue y sigue relatando lo que le pasó. Estamos evaluando exhaustivamente todas sus acciones a esa persona que nos hirió, a esa persona a la cual no hemos perdonado y la evaluamos para llenarnos de motivos para seguir rechazándolo, para no aceptarlo y para seguir disculpando nuestra falta de perdón. Que con estas pautas que estamos viendo hoy nos estamos evaluando, mis hermanas, y nos estamos dando de cuenta si yo siento eso hacia una persona o si yo he tenido esas actitudes hacia una persona, eso a mí me indica que yo no he perdonado, que todavía hay algo en mi corazón en contra de esa persona. Hablamos también de los beneficios de la justificación. Eso lo vimos en Romanos 5. Una de mis hermanitas que busque Romanos 5:5. Mis hermanas, ¿qué beneficios recuerdan que tenemos cuando somos perdonados por Dios? Cuando eh, hemos sido justificados y ha sido perdonado nuestro pecado. ¿Qué beneficios se recuerdan, mis hermanas? Recordémonos que uno de los muchos beneficios que vimos era paz en medio de las dificultades, era esperanza, era el Espíritu Santo derramado sobre nosotros, era que, o es que somos salvos de la ira de Dios, ¿cierto? ¿Quién tiene Romanos 5:5? Amén, hermanita Empera. Romanos 5:5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Amén. Amén, ahí vemos otros beneficios, ¿cierto? Esperanza, esa es nuestra esperanza y esa no nos va a defraudar porque es segura, porque está en Cristo. Y, y otro beneficio que Dios nos ama y que Dios derramó su amor sobre nosotros a través del perdón de Cristo, pero también nos llenó
de su Espíritu Santo. Nos lo llenó, derramó sobre nosotros su Espíritu Santo en nuestro corazón. Entonces ahí vemos esos beneficios que nosotros tenemos cuando ya hemos sido perdonados por nuestro Señor Jesucristo. Entonces decimos que hay el Espíritu Santo en nosotros, está en nosotros, mora en el creyente. Pero no solo está ahí, sino que cumple una función y es dar unos frutos en nosotros. Y eso lo vemos en Gálatas 5, del 22 al 23. Dice la palabra de Dios, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. A veces pedimos al Señor que nos llene de su Espíritu Santo. Yo sé que aquí todas en algún momento hemos pedido eso tan maravilloso, porque sabemos que Dios nos los da al que cree. Y anhelamos también tener todos los frutos, los que ya leímos, beneficiosos para nuestra vida. Es más, si queremos servir al Señor, entonces también pedimos los dones, porque sabemos que va a ser un servicio más eficaz, más efectivo, ¿cierto? Pero hoy entendemos por la palabra de Dios que hay muchos sentimientos, emociones que albergamos en nuestra vida, como la falta de perdón, que en realidad están impidiendo que el Espíritu de Dios obre en nuestras vidas. Por lo contrario, la falta de perdón y sus raíces profundas no nos benefician e impiden la comunión con Dios y no podemos practicar el amor con nuestros semejantes. La palabra de Dios nos dice en 1 Corintios 13:1, si no tengo amor, de nada me sirve hablar todos los idiomas del mundo y hasta el idioma de los ángeles. Si no tengo amor, soy como un pedazo de metal ruidoso, soy como una campana desafinada. Entonces vemos aquí, mis hermanas, la importancia del perdón, porque yo puedo servir, puedo hacer un buen servicio, puedo beneficiar a muchos, pero si no he podido perdonar y si no hay amor en mi corazón, de nada me sirve, dice la palabra de Dios. Mis hermanas, ustedes habían visto cómo la falta del perdón impide la obra del Espíritu Santo de Dios. ¿Lo habían reflexionado, mis hermanas? ¿Lo habían entendido la magnitud de lo que esto significa, la falta del perdón? Pueden participar, mis hermanas. Sí, de pronto uno muchas veces uno sabe que no perdonar o albergar raíz de amargura en su corazón es malo y es pecado, ¿cierto? Pero muchas veces uno no se detiene a pensar o uno cree que como uno está actuando, pues que no es tan grave. Pero pues estudiándolo por la palabra uno se da cuenta que sí, que es muy grave guardar raíz de amargura y rencor en su corazón. Por el motivo que sea, uno siempre debe perdonar, ¿no? Solo que a veces se hace difícil y uno piensa que no es tan grave. Sí, yo creo que esa es una de las mentiras que nos hemos creído, ¿cierto? Que no es tan grave ciertas cosas, y más ya como creyentes. Y sí, porque vemos que es un error pensar eso, porque vemos que el fruto del Espíritu, como ya lo leímos, es paz, es gozo. Y yo les digo, qué paz y qué gozo va a haber si hay una raíz de amargura en nuestro corazón. Si tenemos sed de venganza, ¿cómo seremos benignos, misericordiosos, humildes? O sea, prácticamente estamos obstaculizando la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Nosotros a veces pensamos que está bien, bueno, ya hemos sido perdonados, vamos a culto, servimos y que estamos bien, pero no, la palabra nos dice, ojo, porque el Espíritu Santo de Dios ha sido derramado sobre ustedes y debe dar un fruto, ¿sí? Hay unos beneficios
Y cuando nosotros no perdonamos, prácticamente no estamos gozando de esos beneficios, de toda la obra que hizo Cristo en la cruz, de su gracia, de, de sus riquezas espirituales que nos dice, y del Espíritu Santo Dios y de los frutos. O sea, no podemos crecer, estamos incapacitados. Mateo 5:22 al 24. Una hermanita que no lo lea, por favor. Amén, hermanita. Mateo 5:22. Sí, señora. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Amén. Y dice el 23, mis hermanos. Por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí, delante del altar. Ve primero y reconcíliate con tu hermano. Luego vuelve y presenta tu ofrenda. Entonces, vemos aquí tan importante lo que el Señor Jesucristo nos habla acerca de la falta del perdón. Primero nos muestra la gravedad, ¿cierto? Ustedes han escuchado que se dijo a sus antepasados, no matarás, y el que mate deberá responder ante la justicia. Yo les digo, mas cualquiera que se enoje contra su hermano comete un delito, y el que lo insulte merece ir ante el Tribunal Supremo, y el que lo llame tonto es digno del infierno. Entonces vemos como el Señor Jesucristo nos habla tan claramente sobre la falta del perdón. Y también nos dice y nos ordena algo, ¿cierto? Nos da la solución. Dice, por tanto, si tú estás presentando tu ofrenda, tú estás sirviendo al Señor y te acuerdas que tiene algo pendiente, pues ve y solucionalo, ve y reconcilia con tu hermano. Amén. A veces vemos personas que, bueno, sirven al Señor, hacen muchas cosas, pero como que no hay esa paz, esa tranquilidad, esa satisfacción, como que no se sienten satisfechos, como que siempre algo falta. Y cuando nosotros tenemos esa sensación en nuestro corazón, cuando nosotros sentimos que aunque le servimos, eh, no nos satisface, hay algo que no nos llena completamente, debemos permitir que la palabra de Dios escudriñe nuestro corazón y muestre qué es lo que está pasando, por qué no hay una satisfacción en el servicio, por qué no hay una satisfacción en la ofrenda, eh, en la oración, no hay una plenitud. ¿Por qué? Y muchas veces esa respuesta hoy por la palabra de Dios nos dice, hay falta de perdón. No nos estamos perdonando, no estamos resolviendo los conflictos interpersonales de la forma adecuada, como debe ser con la persona, y restaurándonos, y hablándonos, y solucionando, ¿cierto? El perdón no es fingir que algo no ocurrió o ignorar las acciones de otro. Debemos reconocerlas. Recordemos que cuando nosotros hablamos del perdón de Dios hacia nosotros, hablábamos de una ley. Entonces, ¿qué hacía esa ley? Mostrarme a mí qué estaba faltando y qué era pecado. Entonces, Dios me estaba reconociendo y me estaba diciendo, mire, esto está mal en ti a través de la ley. Estas obras que tú estás haciendo se llaman pecado. No, el matar, el odiar, el robar, todo eso es pecado. Entonces Dios no me ocultó eso, Dios me lo mostró. Entonces, mis hermanas, no es ignorar las acciones de otro o no reconocerlas, ¿cierto? Sino es ofrecer misericordia. Recordemos que eso fue lo que Dios nos ofreció a nosotros. ¿Esto qué quiere decir, mis hermanas? Misericordia es que esa persona no merece nuestro perdón, pero le ofrecemos el perdón a través de la misericordia. O sea que no es el camino de la revancha ni de la venganza, sino es el camino de la restauración y de la reconciliación. No es una emoción, es una oportunidad. Amén. Como así Dios nos la dio a nosotros.
El perdón, para mis hermanas que les gusta anotar, el perdón no quiere decir que yo estoy de acuerdo con los hechos que se me cometieron. Dios me perdonó a mí todos mis pecados. Entonces, porque Él me perdonó, quiere decir que está de acuerdo que yo haga eso y yo lo voy a seguir haciendo. Igual Dios me perdona. No, así no funciona la relación con Dios. Entonces, no quiere decir que estamos de acuerdo, que aprobamos lo que se nos hizo. No. Muchos de los hechos que se cometen en nuestra contra ameritan una denuncia. Denuncia ante la ley de la tierra y ante Dios. ¿Cuáles serían esos casos, mis hermanas, que ameritan una denuncia? Amén. El maltrato. Sí, el robo también. Si vienen aquí a robar a mi casa y llega la policía y me dice, debe denunciar, pues está en mi decisión, pero está bien denunciar ante la ley, ¿cierto? Cuando hay casos de abuso, de violaciones, nosotros debemos denunciar, porque en un tiempo pasado y sobre todo cuando esos hechos de violaciones se cometían como entre familiares o entre familias, se decía, no, pues, ¿qué vamos? No, ¿cómo vamos a decir que fue el papá, el abuelo, el tío, el primo? No, 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 eso, callémonos porque eso, como es entre familia, qué vergüenza con la gente que eso se sepa. Y mucho menos pensar en denunciar a la ley. Y eso se quedaba ahí. Y resulta que ya las personas crecían y con el tiempo se daban cuenta de que no había sido solo una persona, sino que esa persona había violado a muchas personas más, a muchos miembros de la familia más, y todo por no haber enfrentado a esa persona, por no haberla denunciado, por no haberle dicho no más. Entonces, hubo otros hechos más, ¿cierto? Hay como una omisión. En estos casos es como si hubiera una omisión. Y nosotros, como iglesia, tenemos la responsabilidad de denunciar el pecado, de no consentirlo. Entonces hay casos que se ameritan una denuncia ante la ley de la tierra y también eh, llevarlos ante ese juez justo. Una hermanita que nos lea 103, Salmo 103, 6. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Amén. Entonces, Amén. me voy a permitir leerlo en varias versiones. El Señor hace justicia y juicio a favor de los oprimidos. El Señor es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Dios habla hoy. El Señor juzga con verdadera justicia a los que sufren violencia. El Señor hace justicia y juicio a favor de los oprimidos. Él hace justicia a cuantos son tratados injustamente. Nueva traducción viviente. El Señor da rectitud y hace justicia a los que son tratados injustamente. Nueva versión internacional. El Señor hace justicia y defiende a todos los oprimidos. Entonces, aquí, ¿qué es lo que el Señor hace, mis hermanas? Justicia dice ahí la palabra, ¿sí? Amén. Él como que es el quien no sé cómo explicarlo, como el que sí, justicia. Sí, más adelante en otro capítulo vamos a hablar sobre eso y si hay un texto que habla sobre lo que mi hermana dice, la venganza. Entonces, sí, es algo que el Señor hace aquí. Dice que hace justicia, hace derecho, juzga, hace justicia y juicios. El Señor hace, el Señor da rectitud, dicen otra, y hace justicia. Y también hay otra palabra que repite mucho, dice y defiende, y defiende.
¿A quiénes? A todos los oprimidos. Dice que hace juicio a favor de todos los oprimidos. Dice que hace derecho a los que padecen violencia, a los que sufren violencia, a todos los oprimidos, a los que son tratados injustamente, a quienes les han hecho daño. Entonces vemos aquí esta figura de Dios. Esta figura de Dios que nos muestra aquí es de juez. Y Él hace justicia y hace derecho. Vamos a ver un caso bíblico donde debía ser denunciado. Mi hermanita Alejandra, si tiene la Biblia, le voy a encargar. Primera de Corintios 5, del 1 hasta el 5. Listo, hermanita. Entonces, ahora sí, 1 Corintios 5. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado del medio de vosotros el que cometió tal acción. Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Amén. Amén, mis hermanas. Entonces, le voy a volver a dar lectura en otra versión. Mientras yo le doy lectura, mis hermanas van a identificar dos cositas. ¿Qué debían hacer los hermanos de Corinto ante esta situación? ¿Qué debían hacer? ¿Y qué no debían hacer? Primera de Corintios 5, del 1 al 5. Ya todo el mundo sabe que uno de ustedes está viviendo con su madrastra, como si viviera con su esposa. Eso está muy mal. Ni siquiera los que no son cristianos hacen algo así. Y ustedes se sienten orgullosos de eso, cuando deberían estar avergonzados y haber echado de la iglesia a ese hombre. Yo, aunque estoy lejos, siempre me preocupo y pienso en ustedes. Así que la próxima vez que se reúnan, hagan de cuenta que estoy con ustedes y recuerden que tienen el poder y la autoridad del Señor Jesús. Por eso, de parte de Jesucristo les digo que ese hombre es culpable y que deben entregarlo a Satanás. De ese modo, aunque Satanás destruya su cuerpo, su espíritu se salvará cuando vuelva al Señor Jesús. ¿Qué debían hacer los hermanos de Corinto? Sacarlo de la iglesia, denunciar sus actuaciones. Amén. La iglesia, ¿qué debía hacer? Sacarlo, ¿cierto? Hacerlo culpable y denunciar. ¿Y qué no debían hacer? ¿Qué no debían hacer esos hermanos de Corinto frente a esta situación? Ellos no debían haberse quedado callados y haberlo aceptado. Exactamente las palabras que tengo acá. Ellos no debieron haberse callado, ni de haberlo aceptado, o sea, haberle aprobado esa actuación. No, debían de denunciar. Muy bien. Entonces aquí vemos un ejemplo por la palabra de Dios de cómo algunas ofensas deben ser denunciadas ante la ley, deben ser denunciadas ante la iglesia y deben ser llevadas ante Dios. El problema de las ofensas es que dejan en nuestros corazones sentimientos autodestructivos. Pero a través de la solución del perdón podemos sacar estas espinas que destruyen, desangran e incapacitan nuestro corazón para seguir adelante y cumplir
los propósitos de Dios. En muchos casos, el perdón es un proceso. No lo podemos hacer de forma inmediata porque entramos en un estado de dolor emocional que lleva tiempo en procesarlo para llegar a la libertad del perdón. ¿Cuáles serían esos casos en que el perdón se convierte en un proceso que no es fácil de asimilar, que no es fácil de dar, mis hermanas? ¿Cuáles creen ustedes? ¿Cómo fue la pregunta, Amparita? Es que mi internet está más feito, no me alcanza a escuchar bien. ¿Cuáles serían esos casos en que el perdón no lo podemos como otorgar rápidamente? Como veíamos la clase pasada, que habían ofensores y ofensas continuas, o sea, cotidianas, que las pasábamos por alto y que no era necesario a veces que nos las confesaran ni nada. Estamos hablando aquí de unas ofensas que es todo un proceso llegar al perdón, que se necesita tiempo, que hay dolor emocional con el cual debemos lidiar. ¿Cuáles serían esos casos? ¿Como cuáles podemos identificar? Personalmente pienso que no es tan fácil perdonar a un anciano de la iglesia. O sea, personalmente para mí fue difícil. Para mí fue difícil, aunque, como su merced dice, fue todo un proceso. Uno es todo un proceso y dos, pues uno siempre veía a un anciano de la iglesia como con respeto, como una persona que llena de sabiduría y no que se convirtiera en una carga o en un, como le quiera así, como en una carga para una familia. Entonces, pienso que es difícil porque uno piensa que ya los que estamos en la iglesia ya somos maduros y ya sabemos y ya conocemos la palabra de Dios, pues entonces para mí se me hacía difícil, como que era ilógico que la estuvieran barrando, como que era ilógico que estuviera cometiendo esas ofensas diarias cuando pues estábamos en una iglesia, estábamos en una comunidad y se supone pues que esas cosas no debían presentarse. Sí, más cuando un anciano está puesto por Dios para enseñar, ¿cierto? Lo vemos lleno de sabiduría, lleno de experiencia. Entonces, eh, cuando esos actos, ¿cierto? Esas ofensas no corresponden a, a lo que es un anciano, a lo que es un hijo de Dios, claro, es difícil de asimilar. También pienso yo en los casos donde hay mucho afecto, ¿cierto? Como cuando en las parejas, en los matrimonios hay casos de infidelidad. Entonces, porque a veces pensamos y percibimos que vamos a recibir el daño o la ofensa o el dolor de las personas de afuera, ¿sí? De las personas que no son tan afectivamente cercanas o cuando pasan casos graves de ofensas, de pecados entre la familia. Entonces es todo un proceso. Las parejas que han caído en infidelidad, eso es duro y es todo un proceso superar eso. Eh, Ahora vamos a hablar de las heridas, mis hermanos. Las heridas es otro mal que queda en nuestros corazones. Entonces, aparte de la ofensa, aparte de que se nos hizo un mal, una ofensa, quedan en nuestros corazones heridas, porque quedan sentimientos rotos, la confianza por el suelo, las ilusiones deshechas, las relaciones destrozadas, nuestra capacidad de amar inmovilizada. En cambio, nos encontramos con el miedo, la desilusión, la desesperanza, el dolor. Muchos que han sufrido eh, estas ofensas expresan en su sentir, lo expresan ese dolor como que están rotos por dentro. Llegan a nuestras mentes la necesidad del por qué. O sea, hay muchas preguntas y queremos respuestas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué hizo esto mi hijo?
pero ¿por qué pasó lo otro? Siempre necesitamos esas respuestas a ese daño. Cuando nosotros vemos las noticias y hablamos de feminicidio, de que mataron un niño, de que mataron una niña, siempre las personas que entrevistan a los familiares, la mamá, pero ¿por qué me lo mató? ¿Pero por qué me lo ultrajó? ¿Pero por qué me lo violó? ¿Pero por qué? Siempre hay esa pregunta. Cuando es en las parejas, un caso de infidelidad, pero ¿por qué me fue infiel? Siempre queremos esa respuesta. ¿Por qué me engañaron? Cuando una jovencita da su amor, su afecto y es engañada y la dejan y no responden ni por ella ni por su hijo o su hija. Entonces siempre ahí dice, pero ¿por qué me engañó? ¿Por qué si lo di todo? ¿Por qué si lo amaba? ¿Por qué estaba dispuesta de pronto a soportar, a llevar con paciencia a esa persona? Pero eso no importó. ¿Por qué? Está la pregunta. Cuando el agresor asume todas sus culpas y se entiende del proceso del perdón y la restitución, pues ese proceso del perdón se hace un poco más llevadero, mis hermanas, un poco más rápido, es acompañado. Es cuando el hijo vuelve a casa, pues hay como un cierto alivio. Bueno, gracias a Dios reaccionó, gracias a Dios volvió. Cuando pide perdón, entonces pues sentimos gozo y estamos ahí dispuestos a ayudarlo, a restaurar esa relación. Cuando también de pronto el cónyuge es infiel y se va y vuelve, pues hay una esperanza de que un hogar no se va a destruir. Y hay todo un proceso, porque esa persona ya tiene que confesar, tiene que ayudar a restaurar, por lo que se rompe mucho cuando hay infidelidad, es la confianza. Entonces esa persona llega, construye, restituye y vuelve a construir lo que dañó, como la confianza. Pero vamos a ver un caso opuesto, o hay casos opuestos, donde eso no es así, donde el ofensor no admite, no ayuda, no restituye, sino que quedamos solos con el problema, con las heridas, con la ofensa, con las consecuencias. ¿Qué hacer con las ofensas que nunca se nos restituyen, que no se nos pide perdón, que no son reconocidas? Ofensores sin el temor de Dios. Tratar de obligar o luchar por el justo juicio o la restitución, que sería parte de sanar la restitución, o luchar por esa confesión en corazones alejados de Dios es infructuoso, mis hermanas. Es desgastante y doloroso. Es una guerra o una lucha que no vale la pena librar. Ya con el daño hecho, no se trata de perdedores y ganadores, o quién tiene la razón o quién no la tiene, porque al final todos hemos perdido, tanto los ofensores porque hay pecado en su corazón, como el ofendido porque ha recibido el daño y también puede llenar su alma de muchos sentimientos e infelicidad. En estos casos, mis hermanas, dejemos a Dios justo juez, ya leímos, ¿no? Él es justo, Él es recto, Él retribuye. Dejemos al justo juez nuestras causas y permitamos que su poder sanador y restaurador nos sane las heridas. Amén. Una hermanita que nos lea Salmo 147. Salmo 147, 3. Dice la palabra del Señor. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Voy a leer aquí unos que tienen que ver con la obra que hace Dios en estos casos, mis hermanas. Sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Sana a los que tienen roto el corazón y les venda las heridas. Él restaura a los de corazón quebrantado y cubre con vendas sus heridas. Sana a los que tienen roto el corazón y venda sus heridas. Sana a los de corazón dolido
y venda sus heridas. Entonces aquí Dios, ¿cómo se muestra? ¿Qué es lo que hace Dios? Pueden participar, mis hermanitas. ¿Qué acciones hace Dios aquí por nosotros? Sana nuestras heridas, ¿no? Dice que Él venda nuestras heridas. Amén. Él se presenta como nuestro sanador, mis hermanos. Y también como nuestro restaurador. Dice que restaura a los de corazón quebrantado. Sana y restaura. ¿Cuándo? Cuando tenemos un corazón quebrantado. Cuando tenemos heridas, dice que Él no las venda, Él no las cura. Dice, cubre con venda nuestras heridas. Amén. Entonces vemos la obra tan hermosa como Dios se presenta a nosotros y vemos que podemos descansar en Él. Podemos llevar esas heridas, esas cicatrices, ese dolor, todo eso que quedó en nuestro corazón al Señor. Y Él es el que va a hacer la obra. Como leímos antes de estos textos, hay ofensores sin el temor de Dios, que es de verdad infructuoso pedir explicaciones, pedir una ayuda, pedir una restitución, pedir una confesión, nunca nos la van a dar, porque son personas que están lejos de Dios, que sus obras son muertas, que si antes le vamos a hacer un reclamo, dice, no, pero usted fue la que quiso, pero usted se lo merecía, eh, eso se ganó usted por esto y por lo otro, o sea, totalmente sin Dios, mis hermanas. Entonces, vamos a nuestro sanador, vamos a nuestro restaurador y Él venda nuestras heridas. Y como vimos antes, vamos a nuestro justo juez, que Él es el que hace retribución y hace justicia y derecho. Isaías 61. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Y esto fue lo que hizo el Señor Jesucristo: a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza de Dios nuestro. Amén. A consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Amén. Las invito a mis hermanas que todas las que puedan, en sus Biblias vamos a buscar Efesios 4, del 22 al 24. En este momento, mis hermanas, voy a retomar y a dar fin al tema de la justicia que les había traído. Bueno, este tema de la justicia lo tomé de otro estudio, que se llama La armadura de Dios. Pero me parece importante e interesante traerlo al estudio de la libertad del perdón. Porque si nosotros no nos reconocemos como injustos, si nosotros nos creemos más justos que los demás y que nunca hay pecado o cometeremos faltas, no podemos resolver el problema de la falta de perdón, mis hermanas. El perdón lo necesitamos. Yo necesito el perdón, pero también lo debo dar. O sea que otras personas también lo necesitan. Ser ofensores es practicar el pecado. Y el pecado es el problema que Cristo resolvió a través del perdón en la cruz y así nos reconcilió con Dios. Entonces vamos a retomar este tema en donde quedamos en la justicia imputada o atribuida. Justicia imputada. Y esta justicia que da Dios por la fe en Jesucristo
es para todos y sobre todo los que creen en Él, pues no hay distinción alguna entre judío y gentil. ¿Qué verdades encontramos en esta justicia, mis hermanos? Basándonos en el libro de Romanos capítulo 3, versículos 22 al 24. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Qué verdades encontramos en ese texto sobre la justicia imputada? Que es para todos. Amén. Dice, y esta justicia que da Dios por la fe. O sea que esta justicia es ¿de quién? De Dios, no es mía, no es del hombre, no tiene que ver con las obras del hombre. Esta justicia es atribuida, imputada sobre el creyente por fe. Dice, es para todos los que creen en Él, o sea, sobre nosotros. Es puesta, es imputada, es atribuida a todo el creyente y es por fe. Y Dios declara justificado para siempre a aquel que ve en Cristo. Amén. Su justicia, que es para salvación por la obra de Cristo en la cruz, me declara inocente. Esa es la justicia imputada, me declara inocente. Es imputada porque es puesta a mi cuenta. Ya no tengo deuda. En base a esa justicia atribuida tenemos unos beneficios, como el Espíritu Santo. Tenemos las herramientas para obrar en justicia. Soy perdonada, soy bendecida, soy hija de Dios, tengo el Espíritu Santo de Dios. Esos son todos los beneficios. Y esos beneficios se convierten en mi vida en herramientas para ahora obrar en justicia, para ser justo, para obrar la voluntad de Dios. Ejemplo bíblico en esto, mis hermanas. El de Pedro. Recordemos que Pedro le dijo al Señor Jesucristo, aunque tenga que morir contigo, yo nunca diré que no te conozco. Y los demás discípulos dijeron lo mismo. Esto lo vemos en la palabra de Dios. Dice, cuando llegaron al monte de los olivos, Jesús les dijo a los discípulos, esta noche ustedes van a perder su confianza en mí, porque la Biblia dice, heriré al pastor, y así mi pueblo se dispersará. Pero cuando Dios me devuelva la vida, iré a Galilea antes que ustedes. Entonces Pedro dijo, aunque todos te abandonen, yo no te abandonaré. Jesús le respondió, Pedro, no estés muy seguro de eso. Antes de que el gallo cante 3 veces, dirás que no me conoces. Pedro le contestó, aunque tenga que morir contigo, yo nunca diré que no te conozco. Los demás discípulos dijeron lo mismo. Entonces, ¿qué había en Pedro? Había un amor hacia el Señor Jesucristo y había una relación de confianza, de instrucción, de amor, de apego, ¿cierto? Pedro lo amaba en verdad. Es más, Pedro le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote que se llamaba Malco, que iba en ese momento a capturar a nuestro Señor Jesucristo. Él sacó su espada y se la cortó. O sea, él estaba hablando en serio. Pero vemos después, cuando lo niega y dice que lloró amargamente, Pedro se dio cuenta que, aunque lo amaba y con sus fuerzas quería agradarle y con sus fuerzas quería defenderlo, era un ser humano limitado y que tuvo miedo en ese momento que lo cogieran, que lo mataran. Vemos que necesitamos al Espíritu Santo de Dios, amén, para hacer esa justicia práctica, que no es en nuestras fuerzas, sino es con el Espíritu Santo de Dios que nosotros cumplimos los propósitos de Dios. Es real, es posible, así como Pedro tuvo miedo, pero no fue el mismo Pedro que vemos en esos comienzos el que terminó, ¿cierto? La obra. Él pudo dar su vida para Cristo. Un plan perfecto. Juan 1:12. Dios tiene un plan perfecto, mis hermanos.
Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, mire lo que hay ese plan. ¿Qué trae ese plan? Que seamos hijos de Dios, ¿cierto? A todos los que le recibieron, al Señor Jesucristo, a los que creen en su nombre, nos da potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Y somos engendrados, pero ya no de sangre, ni de carne, ni de voluntad de varón, sino que somos nacidos por voluntad y por obra de Dios. Amén. También hablamos de un propósito en ese plan. Segunda de Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Nosotros miramos a cara descubierta, ¿por qué? Porque ya se nos ha revelado el plan de salvación. Es más, ya lo hemos recibido, ya sentimos sus beneficios. Nosotros ya somos constituidas hijas de Dios, ya somos justificadas, ya somos santificadas a través de la obra de Cristo. Entonces lo vemos como un espejo, la gloria del Señor, y somos transformados. O sea, este plan sigue, este plan es progresivo. Y sigue, y hay muchas cosas para nosotros en ese plan. Dice, de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Vemos en Primera de Tesalonicenses 4:3, la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es ese propósito? Crearnos a la imagen de Dios. Y dice, pues la voluntad de Dios es nuestra santificación. O sea, ese proceso continúa, es progresivo, es constante, es activo, mis hermanas. Dice Hebreos 12:14, buscad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Nosotros posicionalmente somos santificados, ya somos, posicionalmente, justificados y perdonados. Somos hechos hijos de Dios, también lo leímos. Dios nos ve así por medio de la obra de Cristo. Y esto erais algunos, nos dice 1 Corintios 6:11. Mas ya sois lavados, mas ya sois santificados, mas ya sois justificados en el nombre del Señor Jesús y en el Espíritu de nuestro Dios. Amén. Entonces, toda la obra de perdón santificadora y su justicia imputada cumplen un propósito en nuestra vida. Hay un propósito, un objetivo. Romanos 8:29 al 30. Porque a los que conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Vemos aquí el propósito. Dios quiere hacernos conforme a la imagen de su Hijo. Para eso, Él ya nos conocía, nos predestinó. Dice, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, o sea, nuestro Señor Jesucristo. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Mis hermanas, aquí hay un hilo. Identificamos un hilo, un proyecto, un designio que continúa, que es creciente y hace parte de un plan soberano de Dios para nosotros. Ahora sí, mis hermanas, Efesios 4:22 al 24. Ya hemos sido justificados, ¿cierto? Y ya entendemos cuál es el propósito de Dios en nuestras vidas. Entonces vamos a leer Efesios 4 del 22 al 24 y vamos a hacer el siguiente ejercicio. Vamos a identificar, a ver las palabras claves, o usted puede decir o mirar qué salta ese versículo, qué le resalta, qué le llama la atención. Efesios 4, 22 al 24, mis hermanas. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad.
¿Qué palabras claves? ¿Qué le saltó de ese versículo? Para mí la parte donde dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Amén. Otra hermanita. Vestidos del nuevo hombre. Amén. Muy bien, mis hermanas. Creo que llevándolo al tema que estamos, diría que la parte como clave de este versículo, pues todo, ¿no? Todo conlleva a que pues Dios hace su obra perfecta en cada uno de nosotros porque pues nos manda a que ya esa manera de vivir pasada ya no la debemos de estar viviendo. Entonces Él nos da, digamos, el versículo nos da que nos despojemos, que, que a los que estábamos viciados, ¿no? Porque el pecado pues es un vicio en esos deseos engañosos, nos manda a renovarnos en el espíritu, especialmente en la mente, y nos manda a vestirnos de ese nuevo hombre que es creado según Dios, según a esa imagen que habíamos perdido, y sobre todo en el tema que estamos tratando, en la justicia, que es, digamos, lo difícil del perdón, es perdonar justamente, ¿no? Porque pues el ser humano siempre perdona, pero siempre deja algo en el vacío, mientras no es totalmente renovado, ¿sí? Ese perdón nunca va a ser como real, como verdadero, sino realmente uno viene a perdonar es en Cristo Jesús, cuando uno es renovado y sabe que Dios a uno le perdonó todo, por lo cual pues uno también tiene que perdonar por esa justicia que Él nos ha enseñado, nos ha renovado en todo nuestro cuerpo. Bueno, este versículo tiene como mucha actividad. Nos dice, renuévese, vístase. O sea, hay una parte práctica. Esta es la justicia práctica que Dios nos demanda, ¿sí? A partir de su justicia que ya imputó en nosotros, ya nos declaró inocentes. Dios nos ve inocentes de todo pecado. Nos manda a hacer una justicia práctica, ¿cierto? Con nuestro prójimo y ante Dios también, una justicia práctica. Entonces, antes del perdón estábamos muertos en delitos y pecados, ya vimos todo eso, mis hermanos. Ya, antes del perdón, estábamos muertos, alejados de Dios y sin perdón. Aquí este versículo nos lo describe como el viejo hombre. Ese viejo hombre tiene unas características. Dice que está viciado conforme a los deseos engañosos. O sea, viciado no sirve. Está podrido. Está viciado, o sea, eso no sirve. Conforme a los deseos engañosos. Esa era la característica del viejo hombre, que antes del perdón, antes que nosotros creyéramos en Cristo y fuéramos nuevas criaturas. ¿Qué se nos pide? Que nos quitemos, que nos despojemos ese viejo hombre. O sea, posicionalmente ya somos justificados y santificados, pero ahora debemos llevar eso a una práctica. Y nos dice que nos despojemos. Ahora el 23 dice, renovaos en el espíritu de nuestra mente. O sea, no solo el exterior, no solo lo que me ven, no solo los hechos, sino va más allá. Esa renovación va en el corazón, va en la mente. Y dice, y vestidos del nuevo hombre. ¿Qué nos manda ahora en esa justicia práctica? Que nos vistamos. ¿Cómo llama ese nuevo nacimiento? Nuevo hombre, nuevo hombre. ¿Cómo nos llama? Ser hijos de Dios, el nuevo hombre. Pero está creado según ¿quién? Según Dios, en la justicia y en la santidad de verdad. Justicia práctica, mis hermanos. Lo que Dios pide que haga es vivir como hijos de luz. Rechazar todo lo que tiene que ver con el viejo hombre. De eso se trata. La meta es vivir en luz. No vivir en nuestra propia justicia, no compararme con otras justicias. Es vivir en el Espíritu a partir de la justicia atribuida. Dios nos pide que nos vistamos, no solo es un cambio de comportamiento externo, que los demás pueden ver. Si ese cambio no es interno, mis hermanas, nos convertiremos en hipócritas.
Es un cambio en el corazón, una incorporación del nuevo orden divino, renovados en el espíritu de nuestra mente. Por eso en Efesios nos dice que luchemos con el poder de su fuerza, con la fuerza de Dios, con las herramientas que he recibido como beneficios, podemos luchar. Tenemos las herramientas, tenemos con qué hacer esa lucha. También debo ser intencional, porque dice renovaos y vestidos. Es algo que yo voy a hacer, son acciones que yo debo de hacer. Debo ser intencional. No que Dios ya me salvó, Dios ya me justificó, me santificó, pues aquí me siento a esperar lo que Él venga. No, Dios nos pide acción, Dios nos pide práctica, practicar en la justicia. Debo entender y actuar intencionalmente en este proceso de santificación. Recordemos que eso es progresivo. Lo que Dios sigue haciendo con nosotros es progresivo. No es que ya terminó su obra de gracia y ahí acabó todo. No, Él sigue santificándonos. Porque ya posicionalmente ya somos salvos, hijos de Dios, santificados y justificados. Pero ahora tenemos que llevar eso a nuestra práctica y ahí está el problema, ¿cierto? Ahí está el trabajo. Ahí está el trabajo que se debe hacer. Vamos a la práctica. Efesios 4, del 24 al 32. Entonces, dice que vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. Hablando del perdón, hemos hablado de ofensores, ofendidos, ahora vamos a hablar de ofensas. Dice, Efesios 4, el 24, el 32, el 25, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros unos de los otros. Entonces, ¿qué se nos pide aquí? ¿Qué se nos pide? Si tiene usted abierto, Efesios 4, 25. Por lo cual, desechando, ¿qué? La mentira. Amén, la mentira. Entonces, desechando, yo me quito. Dijimos que, o la palabra de Dios decía que eso era el viejo hombre, o sea, yo me quito ¿qué? Como ese trapo viejo, como esa ropa vieja, quítese, deséchela. Pero después de que yo la deseché, la quité de mi vida, ¿qué dice? Hablad verdad cada uno con su prójimo. Ahora póngase ese nuevo vestido, ese nuevo hombre, vístase de ese nuevo hombre, póngase ese vestido nuevo, que es la verdad. Debemos ser intencionales, mis hermanas. Yo no puedo decir, no, hoy quería bañarme, hoy quería hacer el estudio para estar con ustedes acá, pero pues no lo hice. No, debo ser intencional. Yo me paré, me vestí, leí, preparé el estudio y aquí estoy. Debo ser intencional, o sea, no solo de pensamiento, de buenas intenciones, no. Dios nos demanda acciones. Debemos ser intencionales. ¿Cómo vamos, mis hermanas? Desechando la mentira. Algo práctico. Algo que nosotros vivamos en nuestra día a día para desechar esa mentira. Pues yo pienso, hermanita Ampera, que pidiéndole primeramente a Dios, ¿no? Que como que nos ayude. Y pues también, no sé, como cada vez que uno vaya a decir una mentira, pues, no sé, como, es como dicen, morderse la lengua y recapacitar en qué es lo que va a hacer o cómo lo va a hacer. ¿Qué malo tiene cuando se me miente a mí? ¿Qué daño se me hace? ¿Qué se afecta? Se afecta la relación, ¿cierto? Porque yo ya, esta persona es mentirosa. ¿Quién sabe qué más me habrá mentido? ¿Será que es cierto todo lo que me ha dicho? ¿Será que es cierto todo lo que se ha construido? Cuando una persona miente, entramos en tela de juicio, entramos a intencionar y a mirar, bueno, ¿y esta persona desde cuándo? Y cómo entonces ahí se dañan las relaciones, se dañan la comunicación, ya hay desconfianza, ya no se le crea todo lo que se dice. Entonces vemos que es dañino, que realmente nos perjudica.
tanto el que recibe la mentira como el que la, como el que la hace, como el que la practica, esa ofensa, ¿cierto? Porque ya no es creíble, pues porque la gente ya empieza, como dice, a retirarse de esa persona, porque no es fiable, no es confiable, no es de fiar, no es de prestar. Dice que nos vistamos de la verdad. ¿Qué podemos hablar con relación de esa verdad? ¿Cómo es la pregunta? Que el internet se esto y pierdo el hilo. Dice que debo vestirme de la verdad. ¿Cómo sería vestirme de la verdad? O sea, ya me quité la mentira. Ahora dice, vístase con la verdad. Pues yo creo que el cristiano se viste con la verdad a través del conocimiento de la palabra de Dios. Cuando le piden a uno opiniones seculares, cuando le preguntan a uno acerca de la Biblia, uno pues más allá de dar uno su propia opinión, pienso que cuando uno se viste con la verdad, es hablar acerca de los argumentos que tiene la palabra de Dios. Pienso que eso es vestirse uno de la verdad, más que lo que yo pienso o mi opinión personal o lo que me ha pasado, lo que yo siento, vestirse de la verdad es tener argumentos de la palabra de Dios, el conocimiento de su palabra. ¿Qué me dice Dios acerca de ese tema, de lo que me están preguntando, de lo que yo me debo comportar, cómo yo me debo vestir, cómo yo debo ser? Porque el resto pues siempre van a ser opiniones divididas. Entonces vestirse de la verdad es tener clara la palabra de Dios en mi vida y hacerla eficaz todos los días, llevarla a mi diario vivir. Amén. Así es que nosotros nos vestimos de la verdad. Ahora, ¿cómo usamos la verdad? También es otro aspecto de la verdad. A veces nosotros usamos la verdad eh, de la manera equivocada, porque cuando nosotros debemos hablar la verdad, debemos hacerlo. Dice que cuando nosotros hacemos defensa de nuestra fe, lo hagamos con humildad, ¿cierto? Si nosotros vamos a corregir a otra persona, si nosotros vamos a esa persona a plantearle lo que me molesta, debemos hacerlo con humildad, aunque tengamos la verdad, debemos ser efectivos, debemos hacerlo con humildad, con mansedumbre, porque nosotros a veces cogemos la verdad y como un puñal, está la verdad y tome, y como que descansamos. Entonces debemos también tener cuidado eh, en ese sentido nosotros como cristianos. Y muchas veces cuando se hace eso, ahí es donde está la ofensa. Sí, era la verdad, pero ¿cómo me la di? Era la verdad, pero la usó para destruirme, para humillarme, o cómo la usó, para corregirme, para construirme, para instruirme. Bueno, aquí hay otros aspectos en el 29. Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Entonces aquí hay otra cosa que debemos quitar. Toda palabra corrompida, toda palabra grosera, toda esa grosería debemos sacarla de nuestra vida, debemos ser intencionales. Yo debo cooperar con el Espíritu Santo de Dios, yo debo cooperar con la palabra de Dios. Ahí están las herramientas, pero también hay una decisión de cooperar, de decir no más, de decir no quiero decir más groserías, ya no quiero hablar de una forma destructiva. Ya no quiero corregir a mis hijos de una manera destructiva para dañarlos, no. Debo aprender a hacerlo para edificación. Debo de aprender a hacerlo con la palabra de Dios. Debo de aprender a hacerlo efectivamente. Dice que a fin de dar gracia a los oyentes, cuando nosotros hablemos, hagámoslo para edificación. Entonces, mis hermanas, nosotros debemos estar conscientes en este proceso de decirnos más. O sea, es algo que nosotros debemos concientizarnos y decir, no quiero esto. Debo de concientizarme el daño que todas estas ofensas hacen, como la gritería, el enojo, la amargura, la malicia, la maledicencia. Si yo no estoy consciente, bueno, yo lo voy a hacer porque la palabra de Dios lo dice. Pero realmente sigue el problema en nuestro corazón, porque no estamos siendo conscientes del daño que nos hacemos nosotros y del daño que causamos a los demás con estas ofensas, mis hermanas. Entonces,
como el pueblo de Israel. Dios los sacó de esclavitud y estando ya en libertad empezaron a, ay, las cebollas, ay, la carne que comíamos. Uno se sorprende y dice, pero ¿cómo es posible? Lo sacó de esclavitud. Y es que como que no se recordaban. Si el que estaba mandando decía que murieran los hijos de las hebreas, pues eso era así. Y muchos hijos fueron muertos. Entonces como que volvemos a ese trapito viejo, como que yo me lo pongo, como que, ay, venga, pero pues necesito el enojo, la amargura, necesito, ¿sí? Entonces como que vuelvo a eso. No, yo debo de rechazar, yo debo de quitármelo, dice la palabra de Dios. Yo debo cooperar, porque la obra del Espíritu Santo está ahí, siempre diciéndome, bueno, tienes ira, bueno, ¿qué pasó con el volumen? Hay gritería, hay maledicencia, hay amargura. El Espíritu Santo Dios siempre está contristándome, eso siempre está ahí diciéndome, siempre en el pensamiento está señalándome el pecado. Pero yo debo de reconocerlo, llevarlo a la presencia de Dios en oración y apartarme de él. Eso es quitarme. Debo ser intencional. ¿Cómo sentimos que hay ira en nosotros? ¿Qué pasa, mis hermanas? ¿Alguien lo puede describir físicamente qué pasa? Pues digamos en mi caso, siento que me nublo, o sea, como que no razono y me enojo tanto que a veces hiero con mis palabras cuando hablo, cuando me expreso, me pongo muy roja, siento que el cuerpo se pone caliente, como de la misma ira que me da. Es así. Personas que se ponen rojas, otras personas tiemblan del mal genio, otras personas sienten palpitaciones rápidas. Cuando uno está de mal genio, ya el hijo ya lo sacó a uno como que ya habla, pero ¿por qué? Entonces ya como que uno le sube el volumen a la voz, ¿sí? Sentimos físicamente ese sentimiento, esa emoción, esa ira, la sentimos. Hay otras personas que se frustran tanto y se iran tanto que llegan al estrés, les da dolor de cabeza, les da dolor de estómago. Entonces es bueno que nosotros conozcamos qué pasa en nuestro cuerpo, ¿cierto? Porque no vemos que eso empieza en la mente, no empieza en la mente y empieza a afectar nuestro cuerpo físico y empieza a afectar también cómo respondemos, cómo obramos en ese momento. Entonces, mis hermanas, les queda la tarea. Efesios 4 del 22 en adelante, en que usted lea y reconozca. Por ejemplo, nos dice el 31. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia. Y sigue ahí en los versículos para que usted identifique por la palabra de Dios cuál es esa ofensa, cuál es su problema con el cual usted ofende a los demás. ¿Cuál es su problema? ¿Cuál es su pecado? ¿Cuál es su debilidad? Entonces, identifiquémoslas porque al menos una, por lo menos una, eh, está en nuestro corazón y la abrazamos y la apretamos y sentimos que, como dice ahí, como que con esa ropa vieja, con ese trapito viejo no me lo quiero quitar, como que lo quiero tener. Y Dios dice, quítese y vístase. ¿Cómo nos perjudica? ¿Cómo nos hace daño, mis hermanos? ¿Cómo nos afecta? Porque herimos al prójimo y porque estamos dejando que nuestro corazón se llene de ira. Sí, También señora. tomamos malas decisiones y decimos cosas que después nos arrepentimos. Claro, todo eso pasa cuando nosotros tenemos esos problemas en nuestro corazón, cuando todavía tenemos ahí, como dice, esos trapitos, esa ropa vieja. Nos afecta la comunión con Dios. No permite la unidad en el espíritu, o sea, nos roba la paz. Pierdo la comunión con el prójimo, o sea, lastimo a los demás. Nos afecta nuestra salud física, como ya lo vimos, pero también la espiritual. Nos quita la paz en lo espiritual, ¿cierto? Nos da intranquilidad. No estamos disfrutando de los beneficios que Dios ya me dio.
¿Qué es esto, mis hermanas? Si nosotros comparamos esto con la monarquía, como una hermana nos ponía el ejemplo, que nos hizo este estudio, es como si usted fuera la reina. ¿Qué se espera de la reina en una monarquía? Que viva en una buena cama, que tenga la mejor prenda, la de moda, la de los diseñadores, que coma excelente comida, que tenga muchos lujos, que viva bien. Pero resulta que esa reina o esa princesa no vive así. Se viste con harapos, duerme en la calle como una mendiga, come pan viejo. Entonces nosotros decimos, pero eso no coincide. O sea, no tiene nada que ver con lo que es. Ella es de la monarquía, una reina, debería estar disfrutando de todos esos beneficios. Así somos nosotros, mis hermanas, cuando nosotros permitimos que todo esto domine nuestra vida, domine nuestro corazón y no nos quitamos esos trapos viejos. No estamos viviendo conforme a la nueva naturaleza, a esos beneficios, a esa paz que Dios dice que experimentamos, a los frutos del Espíritu Santo que leímos, mis hermanas, paz, bondad, benignidad, mansedumbre, y sobre todo damos un mal testimonio, porque, dice que cristiana y esa gritería, pero cristiana y es como iracunda, pero cristiana y mire cómo responde, entonces damos un mal testimonio. Ahora, por último, mis hermanas, ¿cómo podemos cortar con estas ofensas en forma práctica? ¿Qué puedo hacer yo? Demos unos ejemplos prácticos, porque estamos en la justicia práctica. Amén, hermanita. Pues algo que estoy haciendo yo, la verdad, es intentar, o bueno, intento meterme al baño y si tengo que gritar, grito solita para no herir al momento, digamos, de reprender a Juanjo o regañarlo. Porque digamos que cuando yo regaño más que todo a Juan José, o sea, como que me lleno mucho de ira por algo que él ha hecho mal. Entonces, ahorita estoy intentando hacer eso, o sea, como que me meto al baño, grito, intento como calmarme para realmente no gritarlo ni hablarle con toda la ira y todo imagino que me ocasionó lo que él realizó. Bien, mis hermanas, una hermanita que busque Filipenses 4:8. Sí, entonces vamos a la parte práctica. Entonces, primero debo de cooperar con el Espíritu Santo y su palabra. O sea, ya no debo excusarme más. Es que yo soy así, es que así me criaron, es que si no es así, entonces aquí las cosas no funcionan, es que me hirieron, es que no puedo perdonar, es que, bueno, nada de esas excusas. Ya no debo excusarme, sino debo permitir que el Espíritu Santo de Dios y su palabra me muestre mi problema y debo cooperar. Por eso dice quitarme y poner. Debo tener acciones, ¿sí? El cristianismo es de acciones, de obras, ¿cierto? A partir de la obra que Cristo hizo en mí. Otra acción que nosotros podemos realizar es meditar en la palabra de Dios según mi dificultad. En el momento de ella de enojarse, entonces usted recuerda, la blanda respuesta quita la ira, debo esperar, debo ser tarda ¿para qué? Pronta para escuchar y tarda para responder. Entonces la palabra de Dios en ese momento viene a mi vida y empiezo a actuar según la palabra de Dios. Entonces ya no me dejo llevar de esas emociones, sino resisto a esas emociones a través de la palabra de Dios, dependiendo lo que ya identifiqué que es mi problema, mi dificultad. ¿Alguien tiene Filipenses 4:8? Amén, hermana. Filipenses 4:8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguno digno de alabanza, en esto pensad. Amén. Entonces, cuando se viene esa persona difícil, esa persona, como dicen, que nos raya la cabeza y viene a enfrentarnos y viene a decirnos una cantidad de cosas, entonces, ¿qué viene a nuestra mente? La palabra de Dios. Todo lo justo, todo lo honesto, todo lo amable, en esto pensad. Entonces, ahí estamos meditando mientras esta persona nos está hablando. Otra cosa muy práctica y muy efectiva es orar. Cuando vemos que como que la temperatura sube, cuando vemos que como que
el reclamo se subió de tono y la persona está súper airada, súper iracunda. Entonces, oremos, vamos orando mientras esa persona está hablando, mientras esa persona vamos orando, Señor, ayúdame, Señor, toma el control de mis emociones, Señor, dame la palabra que tengo que hablar, Señor, ayúdame a reconocer la falta que esta persona me está haciendo ver en mansedumbre. Ayúdame también a responder, a ayudar, orar. En este momento es cierto que esta persona, mejor dicho, quisiera no sé qué hacerla, quisiera callarle, otras quisieran mechonearla, bueno, lo que usted en ese momento sienta, pero no, sé que tu palabra me dice que no, yo no debo actuar así, yo debo ponerme la humildad, la tranquilidad, el amor. Entonces empezamos a ver que ese cambio es un proceso interno del corazón, ¿sí? Porque de pronto es fácil identificar nuestras faltas cuando obramos, cuando azotamos la puerta, cuando hacemos el grito, decimos, ay, fallé, porque hubo algo, una acción que nos demostró, mejor dicho, en nuestra cara que tenemos un problema. Pero a veces cuando son las actitudes, cuando es algo interno del corazón, lo excusamos, ¿sí? Lo excusamos, le decimos, ay, no, pero es tan difícil, pero no. Debemos trabajar eso, como dice, del corazón. Allá es donde trabaja el Espíritu Santo de Dios, hacia afuera. Debemos también hacer una estrategia de oración. Entonces ya identificamos nuestro problema, por ejemplo, la ira. Orar específicamente, intencionalmente, o sea, llevar eso a los pies del Señor en oración. Decir, me cuesta ser amable, me cuesta en ese momento responder con bondad, ¿sí? Contesto mal. Entonces, Señor, dame palabras dulces, palabras adecuadas, palabras de corrección, efectivas, pero no hirientes, no destructivas. Y voy llevando eso en oración y ahí el Señor va haciendo la obra. Y orar por el ofensor, como ya lo vimos que lo hizo Esteban, ¿sí? Entonces, ¿cómo fue esa oración? Cambia, Señor, a esta persona, a esta ofensora, transfórmalo. Hasta Esteban dijo, no le tomes en cuenta, y vemos ahí que oró prácticamente por Pablo, por Saulo de Tarso, que estaba ahí en ese momento, y vemos la respuesta de esa oración también. No como la oración del fariseo. Porque a veces hacemos esa oración, y está ahí una persona que es hiriente, me arrodillo y oro, uy Señor, esas personas hirientes que hacen daño, que sus palabras son como punzadas, que no sé qué, pero gracias a Dios que yo no soy así, porque tú sí me has transformado. No. Oración de Jesús en Juan 17. Te ruego no solo por esto, sino también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos. Ellos estén en unidad, como nosotros somos unos, y alcancen la perfección en la unidad. Te ruego que los guardes del mal. Santifícalos en tu verdad, Padre. Cuando oró, por ejemplo, por Pedro, le dijo, Pedro, el diablo te ha pedido para zarandearte, pero yo estoy pidiendo por ti, para que tu fe no te falte. Esa oración que pide transformación, que pide cambio, que quiere ver que mi hermano ya no siga en ese problema, en esa dificultad, en ese pecado, sino que Cristo lo liberte de eso, mis hermanas. Entonces vamos a dar por terminado hoy. Voy a orar y terminamos por hoy, invitadas a nuestro próximo estudio, mis hermanas. Vamos a orar. Te damos gracias, mi Señor Jesucristo, por cada una de tu palabra que ha sido reveladora, Señor. Tu palabra ha sido como una luz, Señor, que alumbra nuestro día a día, que alumbra nuestras relaciones interpersonales, que alumbra mi relación con nuestro esposo, alumbra nuestra relación con nuestros hijos, que alumbra nuestra relación en nuestra iglesia, Señor Jesucristo. Gracias porque hoy tu palabra ha penetrado en nuestro corazón, Señor, y nos has permitido ver lo que aún nosotros pensábamos que no teníamos problema, lo que nosotros pensábamos que ya estaba resuelto, sino que el Señor Jesucristo nos dice, están en el camino de la santificación, practiquen la justicia, vístasen de ese nuevo hombre, vístasen de humildad, vístasen de verdad, vístasen de mansedumbre y quítesen la ira, el enojo, la gritería, la maledicencia, el odio. Gracias, Señor, porque tú eres el que nos capacita. Es con tu Espíritu Santo que seremos vencedores. Así lo vimos en la vida de Pedro, de Pablo y de todos los apóstoles, Señor.
que tú les permitiste vencer en tus fuerzas y con tu Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, y recuérdanos, Señor, esta justicia práctica. Recuérdanos, muéstranos, Señor, todas nuestras incapacidades, nuestras falencias, nuestros pecados, que ya estas cosas no nos incapaciten más, que ya estas cosas no nos permitan servirte realmente de corazón y que nuestro servicio sea agradable, ofrenda grata delante de tu presencia, Señor. Gracias, mi Padre Celestial. Amén. Dios les bendiga, mis hermanas.